Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princes militiae celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. Especiales de Hora et Labora Hora. Hoy, antigua conferencia de un sacerdote exorcista español. Sed líbranos a malo, líbranos del maligno. El título viene de la última petición de las 7 que se hacen cuando decimos el Padre Nuestro. Al rezar decimos líbranos del mal, pero la traducción correcta o exacta debe ser líbranos del maligno. Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2851 dice acerca de esta petición que en ella el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Por tanto, Jesús quiere que cada vez que le recemos el Padre Nuestro, también le pidamos que nos libre del mal, lo cual quiere decir que la existencia del maligno es una realidad. Por ello necesitamos ser conscientes de ello y pedirle la gracia a Dios Padre para que nos dé esa fortaleza que necesitamos para vencer al mal. Sin la fuerza del Padre, sin la gracia de Dios, no podemos vencer al mal. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro, que es la oración por antonomasia, lo ha incluido. Ha querido que le supliquemos al Padre la gracia que necesitamos para vencer a las fuerzas del mal en nuestra vida. Esta conferencia, por lo tanto, se centra en este tema, el maligno. Y creo que es un tema sumamente necesario en nuestros días. ¿Por qué? Porque uno de los signos de los tiempos en nuestra sociedad es precisamente el abandono de Dios, el abandono de la fe, el alejamiento de las prácticas religiosas, el alejamiento de los sacramentos. Pero el hombre en su corazón sigue sintiendo la necesidad de un sentido y sigue buscando una respuesta última a sus problemas, a sus sufrimientos, a sus dificultades. Y cuando no acudimos a Dios para encontrar esa respuesta, quien ocupa ese vacío es precisamente el maligno, el demonio. Por lo tanto, en una sociedad que se aleja de Dios, cada vez se hace más intensa y más fuerte la presencia del maligno a través de muchos medios, como la adivinación, la brujería, la magia. Todo eso no es más que la presencia solapada del maligno. Esa es una realidad en esta sociedad. Estamos perdiendo el sentido de Dios. Estamos perdiendo ya no solamente los valores cristianos, sino que en una sociedad posmoderna, una vez perdidos los valores cristianos, ya tampoco podemos encontrar los valores humanos. De este modo el ser humano va despersonalizándose, deshumanizándose. Hemos pasado de un teocentrismo que consideraba en el centro de la vida a Dios a un antropocentrismo ateo. Hemos colocado al hombre, a nosotros mismos en el centro y nos hemos olvidado de Dios.
Y en medio de esa sociedad desprotegida por Dios, el demonio se va introduciendo. Esa es una realidad que constatan los exorcistas. Cada vez aumentan más los casos de posesión o de diferentes grados de la acción preternatural del maligno. Cada vez aumentan más los casos de personas que se ven vejadas o atormentadas por el maligno. Cabe preguntarse, ¿por qué? Porque el demonio se encuentra a las puertas abiertas. Si las personas no están protegidas por la gracia de Dios, el demonio puede actuar más libremente. Dicho esto, el esquema de la charla será la siguiente. Primer punto. 3 premisas necesarias y fundamentales a la hora de hablar del maligno. Segundo punto. ¿Cuáles son los tipos de actividad del demonio? ¿Cómo actúa el demonio? Tercer punto. ¿Cómo se puede caer en las garras de Satanás? Cuarto punto. ¿Cómo liberarnos del maligno? ¿Cómo librarnos del mal? Primer punto. 3 premisas fundamentales a la hora de hablar del maligno. La primera premisa es la siguiente. El demonio existe. ¿Lo creéis? Esto parece obvio, ¿verdad? Parece que en un ambiente de una parroquia, entre cristianos, esta afirmación estaría de sobra, como que parece obvio. Pues en realidad no lo es. Es necesario dentro de la Iglesia recordar esta verdad de fe. El demonio existe. Es un dogma de fe. Ha sido aprobado por la Iglesia en el Cuarto Concilio de Letrán y el Catecismo de la Iglesia Católica también lo menciona, teniendo siempre presente las numerosas citas de la Sagrada Escritura acerca de su existencia. Es necesario recordar en esta sociedad que el demonio existe, y me atrevería a decir algo más. Es necesario recordar incluso dentro de la Iglesia la realidad de la existencia del demonio. ¿Por qué? Porque incluso dentro de la misma Iglesia, a veces sus miembros, como algunos sacerdotes, no creen en la existencia del demonio. Yo este tema lo conocí estando en Roma en el Colegio Español, cuando un sacerdote nos invitó a unas charlas con el padre Gabriel Amorth, el exorcista de la diócesis de Roma, y en esa época que estábamos 153 sacerdotes en el Colegio Español, este sacerdote nos preguntó que por qué no íbamos a aprender acerca de este ministerio, ya que el padre Amorth estaba desbordado, pues venían a él personas de todas partes del mundo, y la liberación no es cuestión de un exorcismo ni de 2. Se tarda años en liberar a una persona. Entonces, por ejemplo, de España iban personas porque no había exorcistas que les atiendan allí, porque no encontraban a nadie que les pudiera atender. Entonces era necesario formar sacerdotes para que pudieran dedicarse a este ministerio. De los 153 sacerdotes, fuimos 15 a las charlas con el padre Gabriel Amorth, y después de que tuvimos la formación teórica, dijo el padre: «Bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte práctica». De los 15 sacerdotes quedamos 4. Los otros 11 no quisieron participar, tal vez porque no se sentían llamados. Lo llamativo, sin embargo, es que prácticamente la mitad de los sacerdotes del Colegio Español nos decían: «Estáis perdiendo el tiempo. ¿Para qué vais a eso si el demonio no existe? Si ya sabemos que lo que el Evangelio dice de la presencia del demonio está en enfermedades psiquiátricas y entonces no se conocía». O sea, que muchos sacerdotes no admitían esta realidad práctica. Nota personal. Esto es un reduccionismo de las verdades de fe propias del protestantismo liberal. Fin de nota personal. A lo mejor teóricamente no se atreven a decirlo porque es magisterio de la Iglesia, pero a nivel práctico la realidad es que muchas personas llegan afectadas por este tema. Han acudido a sacerdotes y estos los han mandado a psicólogos y psiquiatras y por tanto no han recibido la atención que necesitaban. Y es un derecho de los fieles el ser atendido con respecto a este tema.
La mayoría de las personas que acuden por estos temas no van a necesitar exorcismos, pero es un derecho de los fieles el recibir una orientación, un discernimiento, una palabra segura acerca de este tema. Y eso lo tiene que dar la Iglesia, porque si no lo damos los sacerdotes, si la Iglesia no provee una solución a este tema, una persona que se ve afectada por el maligno que acude a la Iglesia y ésta no le atiende, ¿a quién va a acudir? A los brujos, a los magos, a los videntes. Y en vez de mejorar su problema, el resultado va a ser el empeoramiento de su situación. Por tanto, es necesario recordar que el demonio existe. ¿Quién es el demonio? Es un ser personal de naturaleza espiritual. El demonio es un ángel que fue creado por Dios, por tanto es una criatura de Dios. Y Dios a los ángeles los creó seres personales, por lo tanto libres. Les da la opción de escoger. Hubo algunos ángeles, en concreto Luzbel, que se rebelaron contra el plan de Dios. ¿Cuál fue la prueba que Dios puso a los ángeles? No lo sabemos. Podemos intuir que la prueba que Dios puso a los ángeles sería servir a un Dios humanado, nacido de la Virgen María, y que María sería reina de toda la creación por encima de los ángeles. Luzbel dijo: yo, que soy un ángel, un ser puramente espiritual, ¿ponerme al servicio de un hombre material? Non serviam. Eso sí lo sabemos por la Sagrada Escritura. La respuesta del ángel: no serviré. Satanás, por lo tanto, se rebeló contra el plan de Dios, y junto con Satanás se rebelaron muchos otros ángeles. Dice la Sagrada Escritura que 1/3 de los ángeles se rebelaron contra el plan de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del demonio, no hay un demonio, hay muchos demonios. ¿Cuántos? ¿Cuántos de estos ángeles se rebelaron contra Dios? En el Apocalipsis 12:4 leemos: y su cola barrió la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. Sabemos que Dios envió a San Miguel Arcángel y San Miguel al nombre de quien, como Dios, expulsó a todos los demonios de la presencia de Dios. Todos esos ángeles que se rebelaron contra Dios son los que nosotros llamamos demonios. Los ángeles, también sabemos por la Sagrada Escritura, poseen una jerarquía: tronos, dominaciones, querubines, serafines, ángeles, arcángeles. Esta jerarquía que tenían como ángeles la siguen conservando como demonios. Su naturaleza angelical no ha variado, permanece la misma. Lo mismo que no varía la naturaleza personal de un ser humano que está en el cielo o en el infierno. En cuanto a la naturaleza, no varía. En cuanto a estado, es decir, en cuanto a modo de ser espiritual, sí. Entonces todos esos demonios conservan una jerarquía. Por lo tanto, no todos los demonios son iguales. Hay demonios mucho más fuertes, mucho más poderosos, y hay demonios mucho más débiles, mucho más frágiles. Hay demonios que tienen mucho poder, incluso de suplantar a una persona. Y hay otros demonios que tienen el poder de afectar física o externamente a una persona. Por todo esto, una persona que tiene una posesión está afectada por varios demonios, y no solamente por uno. Y normalmente los más fuertes son los que suelen salir al final, porque van colocando a los más débiles delante. Estos son los que con las oraciones, o cuando la persona se pone en un camino de conversión, salen primero, pues son los que sujetan. La relación entre los demonios no es una relación de amor. Es una relación de sometimiento de poder. Por tanto, no es una relación basada en la comunión. Primera premisa fundamental entonces: el demonio existe.
La segunda premisa fundamental a la hora de hablar de este tema es: el demonio no solo existe, sino que tiene poder de hacer el mal. ¿Por qué tiene poder el demonio de hacer el mal? Por nuestra libertad. Si nosotros no le abriésemos la puerta al demonio, no podría actuar en nosotros, porque estaríamos protegidos por la gracia de Dios. Pero si una persona, aunque tenga la gracia de Dios, invoca al demonio, él viene y actúa. Entonces el demonio tiene el poder de hacer el mal e incluso de llegar a la posesión de una persona. Como veremos más adelante, la posesión es del cuerpo, no del alma, pero el demonio puede poseer a una persona siempre que haya una mediación humana que le haya abierto la puerta, que le haya invocado. El mal no es originario de Dios. Dios cuando nos crea y hace toda la creación, todo lo que sale de su mano es bueno. De Dios no sale nada malo. El mal es el resultado de nuestra decisión vil, no del proyecto de Dios. La muerte, la enfermedad, el sufrimiento son consecuencia del pecado. No son parte del proyecto que Dios tenía para nosotros. El proyecto que Él tenía para nosotros era grande, maravilloso. Lo vemos en Adán y Eva cuando estaban en el paraíso. Estaban llenos de dones preternaturales. En el libro del Génesis se cuenta cómo Dios paseaba con ellos por el jardín del Edén para mostrarnos la familiaridad que tenían con Dios. Ahora que tanto nos cuesta descubrir a Dios, ahora que tanto deseamos esa convivencia, esa relación con Dios. ¿Cómo nos cuesta? Pues Adán y Eva paseaban con Él por el jardín del Edén, pero ellos tampoco fueron fieles al proyecto de Dios. Así como los ángeles cayeron, Adán y Eva también fueron sometidos a la prueba, porque el amor, que es la relación que Dios quiere establecer con nosotros, requiere siempre la libertad. No puede haber amor si no hay libertad. El problema es que la libertad entraña un riesgo. Entraña la posibilidad de poder oponerse al plan de Dios, endiosarse uno mismo, oponiéndose a Dios. Y eso es lo que pasó. Adán y Eva se rebelaron contra Dios, y entonces, como consecuencia de la lejanía de Dios, se introduce el mal en el hombre. Pero hay una diferencia entre el pecado de Adán y Eva y el pecado del ángel. El ángel es un ser que no está limitado por la materia. La inteligencia del ángel es decisiva, una decisión suya tiene plena luz y abarca toda su existencia. En el hombre no. De hecho, la decisión de Eva de tomar la manzana fue por mediación del engaño de la serpiente. La decisión del ser humano es mucho más limitada, pues se ubica en el espacio y en el tiempo. Nos ocurre muchas veces que hoy podemos decir algo, pero mañana puede cambiar por estar inmersos en el tiempo. Por eso la decisión de los demonios es irrevocable. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el pecado del ángel automáticamente fija su estado para siempre. La decisión del hombre, en cambio, se da a lo largo de su vida. La muerte es la que marca la respuesta definitiva que el hombre da a Dios. El hombre sí tiene la posibilidad de arrepentimiento, pues su inteligencia es muy limitada, como también lo es su voluntad. Entonces, en el pecado del hombre que fue cometido por engaño, hay capacidad de misericordia. En el ángel, no. Entonces el demonio tiene el poder de hacer el mal, el que nosotros le demos. Esa es la segunda premisa. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princes militiae celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude,
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tercera premisa. Cristo tiene pleno poder sobre el demonio. Esta es la premisa más importante y la conclusión de esta charla. No tenemos que salir de esta charla con temor al demonio, sino todo lo contrario, sabiendo que Jesús nos ha dado pleno poder sobre el demonio. Esto está también en la Sagrada Escritura. El demonio no tiene más remedio que estar sujeto a las órdenes de Jesús. Cuando Jesús le dice al demonio, «Cállate y sal de él», el demonio no tiene más remedio que obedecerle, porque reconoce que ese hombre es Dios. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido antes de tiempo a acabar con nosotros?, le llega a decir. El demonio sabe perfectamente quién es Jesús. De forma instantánea, una palabra de Jesús es una orden definitiva. No puede sustraerse a la orden que Jesús le da, porque reconoce que Jesús es Dios, y esto es importante a la hora de concebir la visión que tenemos del demonio. En el mundo no hay un yin y un yang, no hay un principio bueno y un principio malo equivalentes. El bien es Dios, y eso es absoluto, y el mal es una criatura de Dios. El mal se encarna en un ser personal, por lo tanto es criatura. Aunque aparentemente en el mundo haya gente experimentando con él, ¿verdad? Cuando vemos este mundo, ¿de qué están llenas las noticias? De todos los males, de desastres, de noticias malas. La impresión que tenemos es de que el mal está muy fuerte en este mundo. Pero en realidad no es así. En realidad hay muchísimas más cosas buenas que malas. Lo que pasa es que no las percibimos. Por cada situación familiar difícil, por cada padre o madre que no ama a sus hijos, hay muchísimos más que sí lo hacen, y esos no son noticia. Nunca van a salir en la televisión. La realidad es que en este mundo hay mucho bien, más del que nos damos cuenta. Por lo tanto, no podemos tener una mirada pesimista a la vida de este mundo, sino una mirada llena de esperanza, sabiendo que Dios ha vencido al mal. La muerte de Jesús en la cruz es el triunfo definitivo sobre el mal. Pero sí tenemos que ser conscientes de esta realidad. Hay una batalla espiritual entre el bien y el mal, y solamente salen estos dos protagonistas como antagonistas uno de otro, Dios y el demonio. Y en esta lucha espiritual, en esta batalla espiritual entre Dios y el demonio, nosotros participamos. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que el demonio tiene muchas formas de camuflarse para hacerse presente en nuestra vida. Que lo que en el fondo se opone a Dios solo viene del maligno directa o indirectamente. Y muchas veces, o la mayoría de las veces indirectamente, porque el demonio es muy astuto. No se presenta con el mal abiertamente, porque entonces nadie lo querría. Se presenta camuflando el mal bajo aspecto de bien. Esa es la forma de presentarse del demonio. Por lo tanto, esa forma tan torcida en videntes, en todos los brujos, en la magia, en el ocultismo, en el reiki, todo lo que desfigure la realidad de Jesús como único nombre en el cual se nos ha dado la salvación, viene del maligno. Porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Hechos 4:12. Todo lo que desfigure las verdades de salvación que han sido reveladas en Cristo Jesús viene del maligno. Insisto, como dice las Sagradas Escrituras, no hay otro nombre sobre la tierra bajo el cual podáis salvaros, sino el nombre de Jesús.
Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere hacer el demonio? Tergiversar y manipular las verdades de fe. No puede hundirlas. Muchas veces sí en algunas personas, pero cuando no puede hundirlas, intenta confundirlas. Intenta, por ejemplo, católicos light, para entendernos. Yo soy católico de supermercado, entre comillas. Creo en esto, en lo otro, pero en esto no, y en esto tampoco. Es decir, yo soy católico a mi manera. Eso es obra del demonio, porque la verdad es una, y todas las verdades de fe se fundamentan en el mismo Dios. Cuando yo escojo entre las verdades de fe, ya no acepto íntegramente el camino de salvación que Jesús me da, y esa es obra del maligno. El maligno, cuando no puede hundir la fe católica, intenta manipularla, tergiversarla, confundirla. ¿Por qué? Porque la salvación no nos la damos nosotros. La salvación es un regalo que nos viene de Dios a través de Cristo Jesús. En Él está la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Él es el camino. ¿El demonio qué es lo que quiere? Manipular esa realidad, confundir ese camino, camino con mayúsculas, tergiversar ese camino, hacer un camino a nuestra medida. Esto es obra del demonio y es importante que lo tengamos presente en nuestra vida, porque la tarea del demonio es manipularnos para romper nuestra relación con Dios. Por lo tanto, Jesús tiene pleno poder sobre el demonio. Jesucristo nuestro Señor ha venido precisamente a liberarnos de las garras del demonio, y el poder que Jesús tiene para liberarnos del mal lo ha dado a la Santa Iglesia Católica. Lo ha dado a cada uno de nosotros, sus miembros. ¿Cómo? Lo vemos en el Evangelio en 3 momentos. En el primero, Jesús le dice a los apóstoles: «Id, curad a los enfermos y expulsad a los demonios». Es parte, por lo tanto, del ministerio de los apóstoles la predicación del reino de Dios, la búsqueda de la conversión, la curación de los enfermos y la expulsión de los demonios. Por lo tanto, es competencia principalmente de los obispos, de los sacerdotes y de los diáconos. Es parte de la misión apostólica de la Iglesia liberar de los demonios y no podemos olvidarlo. El sacerdocio ministerial incluye este ministerio y servicio de luchar contra el maligno. Lo dice Jesús: «Expulsad a los demonios». Nos lo manda Dios y nos da poderes. Después, en un segundo momento, vemos que Jesús ya no habla solamente a los apóstoles, sino que a los 72 discípulos les dice lo mismo: «Id, predicad el reino, transmitid el evangelio, curad a los enfermos, expulsad a los demonios». Ya no solamente son los 12 apóstoles, sino que Jesús se lo dice a los 72 discípulos. Y por último, fijaos bien, en un último momento, en Marcos 16, 15 al 18, dice: «El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer quedará condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». En un último momento Jesús dice: «A todos aquellos que crean en mi nombre, les voy a dar el poder de expulsar a los demonios». Por lo tanto, el poder de expulsar a los demonios, Jesús nos lo ha dado a los que creemos en Él, es decir, a la Santa Iglesia Católica. Cada uno de nosotros que somos la Iglesia, en virtud de nuestra fe, tenemos pleno poder para expulsar a los demonios. «Os he dado potestad», dice Jesús, «para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo». O sea,
que de esta charla tenemos que salir con plena confianza de que el demonio está sometido a nosotros por voluntad de Dios y que por lo tanto tenemos plena autoridad en la medida de nuestra fe sobre el demonio. Y esto se ha demostrado en la Iglesia. ¿Quiénes son los que han hecho patente el vencer al demonio? Los santos. En tiempos de Santa Catalina de Siena, los sacerdotes exorcistas le mandaban a ella los casos de posesión más fuertes y ella los liberaba. Era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, pero en su santidad y con su fe en Jesús expulsaba a los demonios. ¿Por qué? Porque creía en Jesús, creía en el Evangelio. Por lo tanto, cada uno de nosotros, en medida de nuestra fe, tenemos el poder de expulsar a los demonios. A esto le llamamos oración de liberación, y no hay que confundirlo con el exorcismo. Es verdad que tenemos el poder de expulsar a los demonios, pero eso también de alguna manera lo ha estipulado, organizado y ordenado. Cuando la Iglesia habla de exorcismo, habla del ritual de exorcismo. Cuando los documentos de la Iglesia hacen referencia al exorcismo, siempre se hace referencia al sacramental del exorcismo. El ritual del exorcismo, que solo lo pueden hacer tal como está dispuesto ahora por la Iglesia, es por parte de los sacerdotes que tienen permiso del obispo. Cualquier sacerdote que tenga el permiso del obispo puede hacer un exorcismo. Por lo tanto, el ritual del exorcismo no lo podemos hacer todos. Cuando digo que Jesús nos da el poder de expulsar a los demonios, a eso no le llamamos propiamente exorcismo, sino oración de liberación. Para no confundirse, oración de liberación es entonces la oración que cualquier cristiano hace para ser liberado del demonio, que la hacemos cada vez que rezamos el Padre Nuestro, en la parte de «Sed líbranos a malo». Líbranos del maligno. Todos tenemos ese poder y por tanto al demonio no debemos tenerle miedo. Cuando uno sabe que es hijo de Dios y confía en Dios, no tiene por qué tener miedo. Quien está con Dios confía y no teme, porque sabe que pase lo que pase, su vida está en manos de Dios. Esa es la actitud de los hijos de Dios. El miedo es del maligno, entonces el Señor nos invita a no tener miedo. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princes militiae celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Segundo punto. ¿Cuáles son los dos tipos de actividades del demonio? El demonio tiene dos tipos de actividades. Una es la ordinaria, que es la tentación, y otra extraordinaria que puede ser, primero, la infestación diabólica, segundo, la vejación diabólica, tercero, la obsesión diabólica, cuarto, la influencia diabólica y quinto, la posesión diabólica. La primera actividad diabólica, por tanto, es la tentación. El demonio nos tienta a todos desde el nacimiento hasta la muerte. En esta primera actividad ordinaria del demonio no lo vemos, no se nos hace presente, no lo percibimos, y sin embargo está. Sabemos que la tentación, que muchas de las tentaciones vienen directamente provocadas por el demonio. El catecismo nos dice que las tentaciones tienen como fuente a los tres enemigos del alma: demonio, mundo y carne. Detrás del mundo y de la carne también está en última instancia el demonio. Pero el demonio puede tentarnos directamente y de hecho lo hace muchas veces, y no somos conscientes de ello. ¿Cuáles son las señales por las cuales podemos deducir si una tentación es del demonio?
Hay 3 características para poder determinar más o menos si una tentación viene del demonio. Primera característica: inoportunidad. Por ejemplo, estando tú en la iglesia, te viene un odio muy fuerte en el corazón, un pensamiento de odio. Es algo que viene a turbar un momento en que precisamente estás con Dios, pues esa tentación posiblemente venga por el demonio. Segunda característica: insistencia. Generalmente las tentaciones del demonio son tremendamente insistentes. Son mucho más fuertes de lo normal. Hay una virulencia ahí que se ejerce de una forma que no es normal. Tercera característica: generalmente las tentaciones son aquellas que nos llevan a desconfiar de Dios, a dudar, a romper y a minar nuestra relación con Dios. Dios no te ama, Dios no te hace caso. Ese tipo de pensamientos viene del maligno. Las tentaciones que quieren romper nuestra relación con Dios vienen de él. Es decir, lo que al maligno le interesa principalmente es esa ruptura entre nosotros y Dios. Que nos alejemos de Dios, que desconfiemos de Dios, que no nos demos cuenta de que nos ama y que nos quiere. Así que casi siempre estas tentaciones vienen del demonio. No pensar que Él es un Padre amoroso que continuamente nos ama a pesar del sufrimiento, sobre todo con sufrimiento. Fijaos bien que en lo que la tentación se refiere, hasta Jesús fue sometido a ella. Lo vemos en el Evangelio. Las 3 tentaciones de Jesús en el desierto. Cristo ha vencido siempre a la tentación del demonio. Pero Jesús, al asumir una naturaleza humana, se hace vulnerable de ser tentado por Satanás. Y no solamente en esta ocasión, sino que al final del Evangelio de las 3 tentaciones dice: «Y el demonio se retiró hasta otro momento más oportuno». Pues es una frase que tiene mucha importancia porque es verdad. Jesús durante su vida terrena fue tentado, y muchas veces, y muy duramente. Si os acordáis de la película de Mel Gibson, cuando está en el huerto de los olivos, aparece la escena de Satanás. Evidentemente que es verdad. Evidentemente que intentaría minar la confianza de Jesús en el Padre. Cuando están flagelando a Jesús, también se ve a Satanás pasando por los soldados instigándoles, haciéndoles crecer el odio, la rabia, la ira, para que la descarguen contra Jesús. Por eso en realidad la muerte de Jesús es obra del demonio, porque él ha sido el que ha manipulado a los hombres para que Jesús muera. Es cosa de él. En última instancia con nuestra colaboración, pero es obra del demonio. Es aparentemente el triunfo de Satanás. Lo que no se esperaba es que, en ese aparente triunfo suyo, iba a ser su derrota brutal, porque Jesús supuestamente muriendo en la cruz vence sobre el odio del demonio. Y la sangre de Cristo, una sola gota de la sangre de Jesús te ha podido. Y claro, el demonio no lo soporta. Jesús ha vencido todo el mal y todo el odio con su amor. Por lo tanto, esas son las tentaciones de actividad ordinaria del demonio. La tentación. Pasamos entonces a la actividad de forma extraordinaria, en la que el demonio comienza a manifestarse ya de manera más clara. Primero, infestación. Refiere a presencias del demonio en lugares, objetos o animales. La infestación no se refiere a personas. Respecto a lugares, hay ciertos sitios donde se ha invocado al demonio o se han realizado ritos satánicos o realizado prácticas ocultistas, como el espiritismo y sus variantes como la Ouija, Charlie Charlie, etc. Al demonio se le abre una puerta y permanece en ese sitio. Recuerdo cuando estaba con el padre Gabriel Amorth, el caso de una madre y una hija que venían con una posesión, y al final de los exorcismos se descubrió que ellas también habían comprado una casa en Roma, y hacía 1 año y medio que estaban viviendo allí, y que finalmente habían tenido que ir a ver al padre Gabriel Amorth. Durante los exorcismos supimos que esa casa había pertenecido a una logia masónica y que se había estado practicando allí ritos mágicos durante años. Esa casa, por lo tanto, quedó infestada con la presencia del demonio. Recuerdo otro señor que quería vender una nave. Venía un cliente a verla, le parecía bien,
Se iba y al final le llamaba y le decía que no. Así durante 3 años, y fue cuando me pidió que bendijera la nave, y yo le pregunté si había sucedido algo raro en ella, y me dijo que sí, que una mañana resultó que fue a verla, y habían dibujado en el suelo una serie de símbolos muy raros que no sabían qué significaban. Había una paloma que habían matado sobre una tabla y estaba la sangre. Bendije la nave y a la semana siguiente la vendió. Así que infestación concretamente el demonio en animales, objetos o lugares porque alguien hizo una invocación. Segundo, vejación diabólica. Es un ataque externo del demonio al trabajo, a la vida familiar, a los amigos. Vejación también puede ser lo que le pasaba al Padre Pío, que el demonio le pegaba externamente, físicamente, pero es una agresión externa del demonio. Tercero, influencia diabólica. El demonio no está dentro de ti, pero está pegado a ti. Y si está pegado a ti, tiene más capacidad de manipularte, de manipular todo lo que eres, a nivel físico, sentimental. Aunque sea a niveles internos, lo hace externamente, pero tiene esa capacidad. Cuarto, obsesión diabólica. Es un pensamiento fijo, es invencible. La persona que lo padece, puesto que está provocado por el demonio, no puede resistirse a él, no lo puede romper. ¿Por qué? Porque es un pensamiento obsesivo que le pone el demonio. Esto no es lo mismo que los pensamientos intrusivos relacionados con el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, propio de la neurosis. Con una persona que tiene una obsesión psicológica se puede razonar y, analizando la situación, hacerle ver que su obsesión no tiene fundamento. Con una persona que tiene una obsesión diabólica no se puede razonar, lo único que se puede hacer es rezar. En un retiro, una persona que tenía una posesión pensaba: Dios me ha abandonado. Lo sentía. No solamente era a nivel del pensamiento, sino que sentía el abandono de Dios. Como tenía una posesión, sentía el abandono de Dios. De alguna manera, el demonio se lo hacía sentir a la persona, le hace experimentar a la persona lo que él vive. Y la persona lo experimenta de tal forma que de nada vale que le digas cuánto Dios lo ama y que ha muerto por ella. ¿Cómo se consigue romper esta obsesión? Empiezas a rezar por esa persona y obligas al demonio por medio de la oración a romper esa obsesión. Y de repente cambia, pues la obsesión desaparece. Además, las obsesiones psicológicas tienen una progresión, vienen progresivamente y se van progresivamente. Las obsesiones del demonio son repentinas. Quinto, posesión diabólica. Esta es la forma de acción extraordinaria del demonio más grave, porque incluye a todas las demás. Normalmente una persona que tiene posesión también tiene de vez en cuando obsesiones. También el demonio la manipula y tiene vejaciones a nivel físico. También el entorno de la persona es atacado por el demonio. El demonio en la posesión ataca no solamente a la persona, sino también a su entorno, para poner a los demás en contra de ella. Una persona con posesión, si no tiene una familia que posea conocimiento del tema, muchas veces está enfrentada con ella o crea discordias en la familia. Entonces, ¿qué es la posesión diabólica? Es la presencia del demonio en el cuerpo de la persona, no en el alma. El alma no puede quedar poseída, solamente el cuerpo. ¿Cómo sabemos cuándo hay posesión? Cuando la persona hace un acto voluntario que no procede de su voluntad. Normalmente se hace una oración de discernimiento y con esa oración obligas al demonio a dar la cara si está en esa persona. Entonces tú empiezas a rezar y a lo mejor la persona pasa a un segundo plano y emerge otra personalidad que es el demonio. Y por ejemplo te contesta en latín. O por ejemplo un caso, recuerdo, que vinieron el padre, la madre y la hija de unos 23 años. Me empezaron a contar que su hija había cambiado de actitud. Ya no podía concentrarse, no podía estudiar y había tenido que dejar la carrera. Y también me contaron que había tenido unas amistades que eran góticas y que alguna vez había hecho brujería.
y ella se había metido en el papel. Así que les dije que pasáramos a la capilla y que hiciéramos un rato de oración. Se sentaron enfrente de mí. Yo tenía en esa época una imagen de la Virgen. Se estaban dando la mano y la hija en medio. La hija se sentó, agachó la cabeza y el pelo le cubría toda la cara. Yo les dije, bueno, pues ahora vamos a hacer un rato de oración. Pero mentalmente empecé a decir, demonio, si estás ahí, en el nombre de Jesús, levanta los ojos y mira a la Virgen. Cuando lo dije por tercera vez, la chica se levanta de la silla con el pelo para atrás y se me queda mirando con los ojos en blanco y me dice, ¿no quieres que mire otra cosa? Es decir, si hay esta reacción, si esta chica es capaz de escuchar una orden mental que yo le estoy dando, no es porque psicológicamente esté afectada. Ninguna patología psicológica hace a la persona capaz de escuchar una orden mental. Si esta chica escuchaba la orden mental que yo le estaba dando, era por la presencia del demonio. Entonces, es el demonio el que emerge en los casos de posesión. Hay que tener cuidado cuando hablamos de las personas poseídas, porque normalmente tendemos a pensar que son muy malas y las culpabilizamos. Si está poseída, ¿qué habrá hecho para estarlo? Normalmente pensamos eso, que la persona poseída debe ser terrible, y no es así. Muchas posesiones, o la mayoría, son por inculpabilidad personal. Es decir, una persona queda poseída porque otra persona le abre la puerta al demonio. O sea, que muchas personas quedan poseídas sin culpa personal y sin ser particularmente malas. En otros casos no. Son las mismas personas las que abren la puerta al demonio para que entre en sus vidas. Generalmente mediante prácticas como los maleficios, maldiciones, brujería, esoterismo, ocultismo, neopaganismo, nueva era, etc. O abrir la puerta a través de una vida de pertinacia en el pecado mortal. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princes militiae celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tercer punto. ¿Cómo se puede caer en las garras de Satanás? Hay 4 causas. Primera causa, por una iniciativa del demonio permitida por Dios. Estos son casos rarísimos y evidentemente casos de inculpabilidad, porque la persona no es la que invoca al demonio, sino que el demonio viene a ella. De alguna forma se podría decir que es lo extraordinario dentro de lo extraordinario. Son los casos de los santos, como el Padre Pío, el santo cura de Ars, Santa Gema Galgani, Santa María de Jesús Crucificado, carmelita de origen palestino, y algunos más. En estos casos ellos no han hecho nada, pero tienen tal nivel de santidad que al demonio le provoca mucha ira, y Dios permite que el demonio los ataque de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Para la santidad de esa persona. Porque la configuración con Cristo implica vencer al demonio, luchar contra el demonio. Por ejemplo, en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, al final de su vida recibió un exorcismo. Incluso hay santos que están en proceso de canonización que han muerto con posesión. Por ejemplo, podemos ver la película de Emily Rose. Está basado en el caso real de una chica llamada Annalise Michel. Murió con posesión y está en proceso de beatificación. Es decir, son personas que por ese nivel de vida espiritual que tienen, Dios permite que el demonio los ataque directamente. El último caso que tuve fue de una chica muy buena, muy santa, que tuvo un novio que sus padres hacían brujería, y por ellos el demonio entró en ella.
Y es un caso extraño porque ella era una persona de comunión casi diaria. La respuesta del demonio cuando le pregunté ¿por qué estás aquí? Fue por su santidad. Es decir, Dios lo había permitido para la santidad de esa persona. Son casos raros. No es lo normal. No quiere decir que le pueda pasar a cualquiera. En conclusión, si la posesión demoníaca es algo muy extraordinario, la posesión de estos santos es lo extraordinario de lo extraordinario. Segunda causa. ¿Por qué puede el demonio entrar en una persona? Por un endurecimiento, podríamos decir que casi irreversible, en el pecado. Por la dureza del corazón. No es que la persona tenga pecado o caiga en el pecado por debilidad. Es importante ser conscientes de que estar en pecado es mucho más grave, porque el pecador vive alejado de la gracia. La posesión es la presencia del demonio en el cuerpo, pero el pecado mortal es mucho más grave, porque si se muere, lleva la condenación. Entonces la segunda causa por la que se puede caer en posesión es por la dureza de corazón y ser pertinaz en el pecado. Un caso de esto en las Sagradas Escrituras es Judas. Dice el Evangelio que después de comer el pedazo de pan entró en él Satanás. ¿Cuántas veces había Jesús intentado hacer arder el corazón de Judas? Y la respuesta de Judas es, en vez de abrirse al amor de Jesús, lo rechaza y se aferra al pecado. Lo que nos dicen las Sagradas Escrituras de él son palabras muy fuertes. Ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Y eso precisamente lo dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta dureza de corazón es la que le permite al demonio entrar. Otro caso. Recuerdo que estando con el padre Gabriel Amorth vino un chico con su madre, su hermana, y la que pensábamos que era su novia. Y al entrar el padre Amorth le impone las manos, se derrumba sobre el suelo y entra en un trance muy fuerte. Se pone a patalear y a gritar. Lo cogimos, lo sentamos en la silla, sale del trance y el padre le pregunta, ¿sabes que tienes un demonio grande? A lo que el chico respondió, sí, claro que lo sé. He venido aquí porque quería complacer a mi madre para que no me diga nada más. Ahora mismo me voy a poner de pie, no quiero que vuelvan a tocarme. Se levantó y se fue. ¿Cuál era la situación de este chico? Estaba metido en tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de blancas. Había tenido mucho éxito, y esa maldad, esa cerrazón en el mal, permitió que el demonio entrara en él. Y claro, esto lo pone bajo el dominio del demonio y le da éxito. La dureza de este corazón ha permitido que el demonio entre y persista en el mal. Tercera causa. Por inculpabilidad por parte de la persona. Yo estoy siguiendo el esquema del padre Gabriel Amorth, aunque hay otras maneras de esquematizarlo. Sigo la del padre Amorth porque me parece la más exacta. Así que la tercera causa de posesión del demonio, y yo diría que el 90% de las personas que están poseídas por el demonio es por esta causa, y esa es el maleficio. ¿Qué significa maleficio? Significa hacer mal por medio del demonio. Es que alguien invoca al demonio para hacerte mal a ti. Yo quiero que te separes de una persona. Yo quiero robarte el novio. O quiero que mi novio o mi novia no me dejen. Como no lo consigo, invoco al demonio para lograrlo. Como el caso de una chica que ha salido en televisión. Estaba en una relación con un hombre, pero decidió romperla. El hombre quería a toda costa que siguiera saliendo con él. Como no lo conseguía, fue a un brujo para hacer lo que se llama un amarre, un maleficio. Y no solamente hizo uno, hizo muchos. Prácticamente la embrujó. Y por la serie de amarres, la mujer no volvió con él, pero el demonio sí entró en ella y tuvo una posesión. Y la madre experimentaba que su hija empezaba a cambiar. Colgó los estudios, dejó la carrera, dejó las amistades, comenzó a tener un comportamiento extraño. Empezó a sentirse mal, con dolores. Ella se quejaba, iba a los médicos.
La madre estuvo 3 años yendo a los médicos y a los psiquiatras, pero no conseguía que volviera con ella. La madre era sumamente insistente, hasta que un día estaban sentadas en la sala de su casa y ella, desesperada, intentando encontrar una solución, se puso a rezar el rosario. Y notó que cuando estaba rezando el rosario pidiéndole a la Virgen con mucha fe que cure a su hija se empezó a alejar de ella como un gato. Se subió al sillón con cara de rabia y el sillón comenzó a levantarse del suelo 1,5 palmos. El sillón empezó a levitar. Ahí se dio cuenta la madre de que lo que tenía su hija no era ni psicológico, ni médico, ni psiquiátrico, y entonces comenzó a buscar un exorcista. Vino aquí para hacer exorcismos y comenzamos a hacerlos. El mismo demonio, aunque puede mentir, nos reveló que el hombre se había metido en una secta satánica y estaba realizando misas negras contra ella. A la chica le tomó 7 u 8 años liberarse, porque el hombre persistía. Otra chica, por ejemplo, cortó con el novio y quiso congeniar con el demonio para seguir saliendo con él. Fue con un brujo africano que le cobraba 100 euros por cada sesión, que duraba 2 días. Al final le dio 3 figuras geométricas y le dijo que tenía que enterrarlas por los parques por los que solía pasar su novio. Donde sabes que vive, por donde sepas que va a pasar, ahí tienes que enterrar estas figuras para que vuelva. Así le dijo. Y lo hizo. ¿Qué pasó? ¿El chico volvió con ella? No, porque este chico vivía en la fe, iba a misa los domingos, se confesaba. El demonio fue por este chico, vio que estaba protegido por la gracia de Dios y se volvió contra ella, y ella quedó poseída. En otro caso, una madre vivía con su hijo mayor y éste quiso independizarse. Se lo dijo a la madre y se fue de la casa, pero la madre quería a toda costa que volviera. Como no lo consiguió con él directamente, fue a un brujo. Estos son todos casos de maleficios, y está llena la ciudad. El brujo, además de cobrarle, le dijo: tú durante 3 días tienes que quitar todos los objetos religiosos de tu casa. Durante 3 días no tienes que pensar ni en Dios, ni en la Virgen, ni nada relacionado. No tienes que entrar en ninguna iglesia. Durante 3 días tienes que estar como si Dios no existiera. Si haces esto durante 3 días, tu hijo va a volver. Y la señora vuelve a su casa, quita todos los cuadros y todo lo religioso, todo lo bendecido, y no entra en una iglesia. Hace como si Dios no existiera durante esos 3 días. Al 4.º día se abre la puerta de su casa y entra su hijo, pero el demonio estaba en él. Lo consiguió porque el demonio había entrado en él y lo obligó a volver a la casa con su madre. Normalmente las personas no saben hacer los maleficios y acuden a los brujos. Desgraciadamente es muy habitual encontrar en las calles panfletos y propagandas avisando de brujos que tienen poder para solucionar problemas de todo tipo. ¿Y qué poder tienen? ¿Qué poder tienen para solucionar problemas de amor? ¿De dónde les viene esa capacidad? Del demonio, evidentemente. Si un brujo tiene ese poder, no le viene de la naturaleza humana. Ese poder viene de que alguien que no es Dios, porque Dios no actúa así, le está dando esa capacidad. Los brujos son instrumentos del demonio, que el demonio utiliza. El brujo piensa que él tiene el poder, pero no sabe que está siendo utilizado por el demonio para abrir puertas a las personas. Y en muchos casos, la mayoría de los brujos son charlatanes. Pero hay brujos que tienen pactos con el demonio. Esos son los peligrosos. ¿Qué puede suceder con una persona que va a un brujo que tiene un pacto con el demonio, un auténtico brujo? Pueden suceder varias cosas. Primera situación. Una persona se siente mal, tiene un dolor, y los médicos no saben cómo solucionarlo y se siente mal. Va con un brujo que le dice que le va a quitar un maleficio grande que tiene. Hace una serie de hechizos y el dolor aparentemente desaparece. Le ha cobrado una buena cantidad de dinero, pero el dolor ya no está. Pasado un tiempo vuelve otro dolor peor,
De similar manera ocurre con el Reiki. Vuelve con el brujo que le dice que le han hecho otro maleficio y otra vez se lo quita. Cada vez el tiempo de recuperación es menor y la situación empeora. En realidad es el brujo el que está causando ese problema que tiene y está enganchado. Así el brujo le quita muchísimo dinero y la persona, llegando a un alto grado de desesperación y dolor, entonces corta con el brujo, pues se da cuenta de que no es la solución. Segunda situación. Una persona va con un brujo que tiene un pacto con Satanás. Tiene un mal, un dolor y quiere que se lo quiten. Y después de verlo, el dolor se lo quita. Pero su familia, su esposo, su esposa, los hijos, los padres, empiezan a tener molestias, a estar mal. Es verdad que el brujo le ha quitado el dolor, pero por medio del brujo ha hecho un maleficio a toda la familia. Tercera situación. Una persona que tiene un mal va con un brujo, y el brujo se lo quita. Y aparentemente no ha pasado nada. Sí, pero lo que no nos damos cuenta es que Dios había permitido que esa persona estuviera mal para que a través de esa enfermedad se convirtiera. Y el demonio, que lo sabe, ha quitado esa enfermedad para que no se convierta. Estos son los brujos que son instrumentos del demonio. Hay maleficios que hacen que son familiares, que van dirigidos a toda la familia. Alguien que quiera tener una venganza por algún motivo puede ir a un brujo y que éste le haga un maleficio sobre toda la familia. Y en esa familia empieza a haber problemas, disputas, pleitos, divorcios. Empieza a haber un montón de problemas en la familia. También hay maleficios que son intergeneracionales. Una maldición para todos los primogénitos que pasa de generación en generación. El mal empieza a usar hechizos ya muy fuertes. Los brujos hacen los maleficios a través de un instrumento. Conjuran algo, ropa usada sin lavar, fotografías, etc., que utilizan como instrumento para hechizar a esa persona. Cuanto más próximo está el maleficio de la persona que quiere afectar, más resultado tiene. Tú quieres hacerle un maleficio a una persona, la invitas a tu casa, le pones en el café lo que te ha conjurado el brujo, la persona se lo toma y el demonio, a través de ese objeto conjurado, entra. Normalmente es una mezcla de sangre de menstruación y polvo de huesos, y siempre suelen dar algo personal, algo que esté vinculado a la persona. Y estos maleficios de brujos que tienen pactos con Satanás son muy difíciles. Si no pueden hacer nada, entierran un objeto en la propiedad de la persona, o utilizan un amuleto o una fotografía e hincan alfileres intentando crear dolores o infertilidad o lo que sea en la persona. Hay miles de hechizos, miles de formas que no me voy a meter en eso. Sepamos que esto es siempre invocar al demonio para hacer el mal y que de este tipo habrá muchísimos casos. Cuarta causa, el ocultismo. Por ocultismo entendemos magia, sesiones de espiritismo, satanismo y sectas satánicas, formas alternativas de mediación y curación. Todo esto son distintas formas de ocultismo. El ocultismo siempre es una técnica para controlar, para saber, para adivinar. Y quien sale siempre detrás de esta técnica que tiene 1000 modalidades es el demonio. Si en el maleficio la persona era inocente, es decir, recibía el maleficio de afuera, en el ocultismo es la propia persona la que va y se mete en estas sesiones. El espiritismo consiste en invocar a un espíritu a través de un médium. Se hace una reunión, el médium entra en trance, invoca a un espíritu, y a través de esa persona el espíritu comienza a contestar las preguntas que le hagan. Pues hay que decir que los que vienen no son los espíritus de los difuntos, el que viene es el demonio. Muchas personas no lo creen, pero sí. Las personas creen que porque el espíritu les contesta cosas que solo ellos saben, se están comunicando con difuntos, pero el demonio también conoce nuestras cosas. Entonces, aunque acierte a cosas muy personales, nunca son los espíritus que se invocan los que vienen. Siempre es el demonio. Dios no permite a las almas de los difuntos que se presenten a nuestra voluntad.
Dios puede permitir que una persona tenga visiones de las almas del purgatorio, pero es Él el que así lo quiere, y no por nuestra voluntad. Una cosa es invocar y otra es evocar. En la Iglesia Católica lo que hacemos es invocar a los santos, pero no evocarlos a nuestro servicio para que nos respondan lo que queremos por medio de una persona. La evocación es una técnica del médium, lo que él quiere cuando él quiere, como él quiere mediante una especie de rito que le hace entrar en trance. Nosotros no necesitamos mediador, porque con Dios lo que tenemos es una relación personal de libertad. Y aunque los santos también contestan, no es como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. No somos los dueños de Dios. Por ejemplo, en lo que respecta al futuro y saber lo que va a pasar en nuestra vida, Dios no quiere eso, quiere que vivamos en confianza y nos responde siempre lo mejor para nosotros. Dios siempre nos escucha, siempre nos oye, pero siempre nos da lo que es mejor para nosotros, que no siempre coincide con lo que nosotros pensamos. Pero ¿quién tiene el dominio aquí? Nunca nosotros, sino Dios. En el espiritismo, en el ocultismo, ¿quién tiene el dominio? La persona que quiere saber, que quiere controlar, que quiere conocer el futuro. Dios, en cambio, quiere que nos pongamos en sus manos, en su santa providencia. Dentro del ocultismo también formas de mediación y curación alternativas. Una de estas formas es el Reiki. No voy a poder profundizar mucho lo que hay detrás del Reiki o lo que hay detrás del yoga, pero es una cosmovisión panteísta. ¿Qué quiere decir panteísta? Que no hay diferencia entre creador y criatura, sino que toda la realidad es Dios. Todo es lo mismo, todo es energía. Entonces es un Dios inmanente e impersonal. Pero si todo es Dios, nada es Dios. En nuestra fe, que es verdadera, Dios es trascendente y personal, y nosotros estamos llamados a una relación de amor con Dios. Lo que nos constituye, lo que nos hace realizarnos como personas humanas, es esa relación con Dios. Lo que nos da plenitud es la relación personal. Dios nos ha creado para tener relaciones personales, porque el bien más grande de la creación no son los bienes materiales, sino que es el bien personal. Por lo tanto, la realización y la mayor felicidad personal no la encontramos en los bienes materiales, sino en los bienes personales. Y en concreto el bien más absoluto, el bien con mayúsculas, es Dios. ¿Para quién estamos creados? Como dice San Agustín de Hipona, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, porque estamos hechos para esa relación de amor con Dios y con los demás, y eso es lo que nos da la felicidad. Por lo tanto, es siempre una relación con un tú, con un alguien. Si Dios no es un tú, si Dios es la totalidad de la creación, ¿cómo vas a conseguir la felicidad? Con la disolución del yo en la totalidad. Ese es el yoga. El yoga es una técnica para disolver todas las dimensiones del yo en la energía. Supuestamente el yoga es alcanzar un estado de consciencia superior donde desaparece todo el deseo, todo aquello que me hace sufrir. Entonces yo comienzo a suprimir pensamientos, deseos, el amor, suprimimos todo. ¿Para qué? Para que yo esté en ese estado de unión con el todo. Es disolver el yo en la totalidad de la existencia. Es una cosa totalmente impersonal. El yoga es una técnica creada para eso. Por lo tanto, si usamos el yoga tomando de él solamente la dimensión de la relajación, es decir, la filosofía, pensamos que eso nos va a relajar. Pero la realidad es que en el yoga no se puede separar el aspecto de relación física del aspecto espiritual que intrínsecamente es el yoga. ¿Por qué? Porque el yoga es una técnica que fue creada con esta finalidad, disolver el yo. El hecho de tomar el yoga solo desde el aspecto de la relajación no evitará, como decía un gurú, que el yoga haga sus efectos. ¿Cuál es el resultado de esto?
Cuando una persona practica yoga durante años, cae en el relativismo sin Dios, porque es intrínseco a esta práctica. Por ejemplo, si un musulmán o cualquier persona que practique otra religión reza el rosario para relajarse todos los días, quiera o no quiera, tanto si quiere como si no, está invocando a Dios, pero es que el rosario está creado con una finalidad intrínseca, con una orientación intrínseca que va más allá de la intencionalidad que yo le quiera poner. El rosario es algo en sí, independiente de mi intencionalidad al rezarlo. Lo mismo que pasa con el rosario, pasa con el yoga. ¿En qué consiste el Reiki? Supuestamente es una invocación de la energía universal. Volvemos a un Dios inmanente e impersonal, concebido como una energía absoluta, para que a través de alguien que hace el Reiki se canalice la energía sanadora y solucione los problemas de la disfunción energética que se quiera. La enfermedad entonces es concebida como una disfunción energética, energía que ha sido alterada. Para arreglarlo, la persona que hace el Reiki invoca a la energía universal para a través de ella sanar. Y en esa invocación se hacen símbolos e incluso se hacen mantras. Pero esos símbolos no son otra cosa que la invocación a demonios. Y esa energía universal que viene no es de Dios, es del demonio. Es el demonio el que viene. Hay un libro que se llama La experiencia prohibida de Joseph-Marie Berland, un químico francés que conoció al gurú de los Beatles y se fue con él 4 años a la India y vivió con él. Había tenido educación cristiana, pero había dejado la práctica de la fe. Sintió inquietud espiritual, conoció al gurú de los Beatles y se fue con él como una especie de secretario personal. Y estuvo viviendo 4 años rodeado de todo este tipo de prácticas como el yoga, el Reiki, etc. Hasta que un día, a los 4 años de estar con él, llamaron a un médico naturista porque veía que el gurú estaba un poco debilitado por los ejercicios estos que hacía. Al verlo, el médico le preguntó: ¿qué haces aquí? ¿Tú estás bautizado? Y esa pregunta le hizo a él darse cuenta que la aspiración que tenía era buscar una relación elevada y que durante esos 4 años había estado intentando adular esta relación impersonal. Entonces le dijo: tengo que descubrir quién es ese Dios. Jesús usó la pregunta de ese médico para ablandar su corazón. Así que volvió a Europa. Después de un tiempo empezó a escuchar voces y al preguntar qué eran, le dijeron que eran ángeles sanadores que Dios le enviaba para curarlo. Pero al intentar ir a una misa, escuchó que las voces blasfemaban y él no entendía. Si eran ángeles de Dios, ¿por qué blasfemaban contra Jesús? Se quedó muy sorprendido. Acabada la misa, fue con un sacerdote y le contó que al momento de la consagración, cuando se hacían presentes el cuerpo y la sangre de Jesús, esas voces blasfemaban contra él. Ese sacerdote era el sacerdote exorcista de París, y después de un proceso de conversión y de sanación, se liberó. Y actualmente es monje y sacerdote. Está su testimonio en YouTube. Gurú o Jesús. En cuanto a la acupuntura, en sí misma es una ciencia, pero ¿cuál es el problema de la acupuntura? Que las personas que la practican están metidas también en otras prácticas de invocación de energías. Entonces encontrar un médico que solamente haga acupuntura es tremendamente difícil. Y aunque el tratamiento de acupuntura es totalmente científico, las personas que han recurrido a él también han incurrido en otras prácticas. Yo he tenido casos de gente poseída por haber hecho acupuntura, pero porque el médico que la hacía invocaba también energías. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princes militiae celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto punto. ¿Cómo liberarnos del demonio? Este es muy importante. Dios permite la posesión de una persona o permite que el demonio ataque extraordinariamente a una persona porque de ello obtiene un bien para ella. Dios siempre permite el mal en función de un bien mayor. Si Dios permite que una persona quede poseída, es porque de ello obtendrá un bien muchísimo mayor. Y es una experiencia maravillosa ver cómo esas personas al final, y conforme van avanzando en ese proceso, tienen un amor a Dios, una devoción a la Virgen, una fe tan grande en los sacramentos, una relación tan maravillosa con Dios, que es increíble. Y no solamente ellos, también su familia. Así como el mal busca engañar a todos, el bien busca salvar a todos. Una vez a una persona que llevaba 18 años recibiendo exorcismos con el padre Gabriel Amorth, él le decía: «No se desanime, ¿no ve usted el bien que está sacando de todo esto?». Ella no creía en Dios, y su marido tampoco. Quedó poseída porque una antigua novia de su marido le había hecho un maleficio. Y ninguno de ellos creía en Dios, ni aquellos dos, ni nadie en la familia, que eran más de 50 personas. Pero después de todos aquellos años, toda la familia estaba yendo a misa todos los domingos, toda la familia se confesaba, toda la familia rezaba el rosario casi todos los días. La mujer veía el enorme bien que había supuesto esa posesión para toda la familia. Entonces, ¿por qué Dios permite esto? Para nuestra conversión. Por lo tanto, la clave para la liberación del demonio es la conversión. Es una lucha espiritual. La persona que está poseída está sometida al demonio. El demonio la tortura espiritualmente, físicamente, interiormente, psicológicamente. Conforme la persona va creciendo espiritualmente, sucede todo lo contrario. La persona va robusteciéndose espiritualmente y al final de los exorcismos escuchas al demonio que dice: «Ya no soporto más estar aquí, quiero que me saques». Es decir, hay un cambio radical de torturador a torturado. Son distintas etapas en la liberación. Ocultamiento al principio, el demonio se intenta ocultar. Prepotencia, pues cuando lo descubre suele gritar, amenazar, blasfemar. Y la tercera es sometimiento, y la cuarta ya es la liberación. En la tercera etapa, la del sometimiento, el demonio empieza a quejarse. «No soporto más estar aquí. Esta reza 3 rosarios al día. Ya no la aguanto». Claro, el demonio pasa a ser torturado cuando la persona, su alma ya está con Dios, cuando la persona está convertida, el demonio empieza a ser torturado. Prevalece Dios. La persona ya ha roto todas las ataduras del maligno, ya no tiene al demonio influyendo en su vida, y sin embargo Dios permite por alguna razón que esa persona esté poseída por un tiempo más, hasta que llegue un determinado momento en que el demonio salga. Hay varias etapas, como decía. Recuerdo a una chica que me contaba que quería entrar en la iglesia y había como un muro que se lo impedía. Entonces comenzamos a hacer exorcismos. Después de hacer el exorcismo, la persona ya pudo entrar a la iglesia. Venía a misa y a la hora de la comunión quería levantarse y no podía. El demonio no la dejaba. Yo tenía que ir después de la misa a darle la comunión, y después de los exorcismos, ella me decía que durante la misa movía los labios pero no decía nada, pues el demonio no la dejaba oír nada. Ella dice que veía solamente la imagen de la Virgen, no veía el sagrario, no veía nada, hasta que se liberó. Así que muy importante para la liberación es la gracia de Dios, los sacramentos.
Si no está la gracia de Dios, no hay liberación. Y también a medida que uno va rezando por una persona, el demonio va debilitándose y la persona se vuelve más capaz de avanzar en su vida espiritual. Por ejemplo, una persona que recibe un maleficio a través de la comida, al rezar el rosario es importante que pida a la Virgen que le conceda la gracia de quitarle todo lo que hay de malo en su cuerpo, y tomar una cucharadita de aceite exorcizado con un poquito de sal, y entonces empezar a rezar. Y eso hecho durante unos días, empiezan a vomitar y a salir todo lo que había del maleficio. Y conforme se van liberando, van pudiendo rezar. Pero una cosa es muy importante: no se puede liberar a una persona sin la gracia de Dios. Sin los sacramentos, aunque le haga yo 2000 exorcismos, no se libera. Muchas veces cuando la persona se confiesa por primera vez después de años, ya en la misma confesión se cortan muchas ataduras que tiene el demonio, porque el demonio o los demonios, cuando atacan a la persona, la atan con muchas cosas, a nivel físico, a nivel de sentimiento, y ya solamente con la confesión se cortan muchas de esas ataduras. Empieza a liberarse, y luego el demonio intenta que no vayan a misa. Otra cosa importante para la liberación del demonio es la Virgen María. El demonio tiene un odio especial a la Virgen. No la soporta, no la llama por su nombre, dice esa. A Jesús le dice él, el Nazareno, pero no los llama por su nombre. Pues la devoción a la Virgen María es fundamental, porque es ella la que pisa la cabeza de la serpiente, y a veces el demonio manifiesta más odio o más rabia contra la Virgen que contra Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es hombre, pero es Dios. En cambio, la Virgen es humana y es mujer, y el demonio tiene un odio especial a la mujer. Es como dice en la Escritura: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Entonces para el demonio es mucho más humillante que la Virgen le someta. He llegado a decirle: si sigues así, invoco a la Virgen, y no lo soporta. La Virgen tiene una fuerza muy grande. También es muy importante el ángel de la guarda. No nos damos cuenta de la ayuda tan grande que Dios nos da con los ángeles custodios. Una vez un demonio estaba muy rabioso y me empezó a amenazar con la cabeza y se lanzó a dar puñetazos, pero se paró antes de golpear. Dios no lo permitió, porque entonces simplemente me hubiera matado. Pero me estaba amenazando continuamente, así que cogí la custodia y empecé: al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y vi en un momento que algo sujetaba al demonio. Lo echaba para atrás y lo empezaba a someter, y lo obligaba, porque la persona no quería, a empezar a arrodillarse. Y cuando se puso de rodillas, empezó a bajar la cabeza hasta ponerla sobre el suelo. ¿Han visto alguna vez una imagen de San Miguel Arcángel? Que tiene una cadena atada al cuello del demonio y el pie sobre su cabeza en el suelo. Pues yo no veía a San Miguel, pero el demonio estaba así, en la misma postura. ¿Quién había sometido a esa persona para que se pusiera así? Pues yo creo que San Miguel. Otro caso. Recuerdo que una vez quedé con una chica que era muy violenta, y las personas que iban a ayudar no pudieron ir, y empezando a hacer el exorcismo, de pronto aparece una mano que golpea mi libro. Vuelvo otra vez con el libro y me vuelve a golpear. Empiezo a invocar a los ángeles custodios y veo que algo comienza a sujetar las manos y los pies de la persona, y se queda así. Se quiere mover, pero alguien lo sujeta. Yo no lo veo, pero evidentemente son los ángeles. No nos damos cuenta de la ayuda tan enorme que tenemos con los ángeles. Invocar al ángel de la guarda, qué importante. Lo importante es rezar. La oración, el Vía Crucis, todo lo que sea cumplir los mandamientos de Dios es necesario para liberarnos del demonio.
Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princes militiae celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A continuación también registramos la parte de ruegos y preguntas. Preguntas. La Iglesia nos dice que para tomar la comunión hay que tener conciencia de no haber cometido ningún pecado grave. Ese es el criterio que nos da la Iglesia. No se puede acercar a la comunión teniendo conciencia de haber cometido pecado grave. Pregunta. ¿Y una persona que está pecando? Entonces esa persona, si sabe que ha pecado gravemente y se acerca a la comunión, está cometiendo un sacrilegio. Tengo una amiga que debería haber venido, pero no la he logrado convencer. Ella va a terapias alternativas y está convencida de que esa energía viene de Dios. Mira, hay un documento de los obispos americanos, por lo tanto es una respuesta ya a nivel magisterio sobre el Reiki. Puedes buscarlo en internet. Ese documento es una explicación muy buena, sistemática y muy concisa sobre en qué consiste el Reiki y los peligros del Reiki. Entonces te invito a que se lo des a leer y también a que si ves que esa persona está mal, le ofrezcas ir con un sacerdote a rezar y explicarle que si tiene algo se descubre y que si no, no pierde nada por ir a hacer un discernimiento. Pero si esa persona no quiere, puedes empezar rezando por ella. Cuando ves una película de miedo sobre exorcismos o posesiones, ¿esa película te pone más cerca del demonio? Te pone allí de forma externa a través del miedo, si tú no estás preparada para verla, y si no tienes la formación suficiente para verla, te maneja a través del miedo, pero poseerte no. Para que haya posesión o para que actúe de forma extraordinaria, hay que abrirle las puertas y esa no es una de las maneras. Una vez que un demonio es expulsado, ¿puede volver a actuar en otra persona? Sí, de hecho sucede que un mismo demonio posee a varias personas. Satanás puede estar en varias personas porque el demonio no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Las condiciones del demonio no son las mismas que las nuestras, pero para que nos demos cuenta a nivel sobrenatural en las personas humanas existe también el caso de la bilocación. El Padre Pío nunca salió del convento de San Giovanni Rotondo y estaba físicamente presente en otros sitios. Si a nivel sobrenatural existe la bilocación, imagínate con un ser puramente espiritual. Entonces un ser espiritual puede estar en varios sitios a la vez. Cuando se sospecha que una persona tiene algún tipo de influencia diabólica o posesión, ¿los demonios están como camuflados? ¿Hay alguna forma infalible de averiguar esto? Hay una forma indirecta. Por ejemplo, un padre que pensaba que su hijo estaba mal, le recomendé que estando en la comida, comenzara a rezar a la Virgen María. Y de repente, estando en la comida, comenzó a rezar y su hijo le pidió que parara. Pero no siempre es así, porque hay demonios que son muy fuertes y aguantan más. Entonces, ¿cuál es el criterio para saber si una persona tiene una posesión? Lo que hace salir al demonio y dar la cara es la oración de discernimiento. Con la oración de discernimiento tú obligas a que el demonio dé la cara. Lo que pasa es que este tipo de oración no se puede hacer contra la voluntad de la persona y tiene que estar presente. Si no puedes hacer eso, reza. Tu oración estará ayudando mucho para liberar a esa otra persona. Te pongo un ejemplo de esto para que veas el poder de la oración. Recuerdo que en un exorcismo el demonio gritaba: «No soporto más la oración».
Y yo, que estaba rezando la oración de exorcismo, me di cuenta de que no lo estaba diciendo por mí. No soporto más esa oración. Y yo le dije: demonio, en el nombre de Jesús, ¿a qué oración te refieres? Y me dijo el nombre de un chico que estaba en Barcelona y estaba rezando una oración del libro de exorcismos que pueden hacer los laicos, es decir, oraciones de liberación, y estaba rezando con fe y con amor. Y el demonio que estaba en Madrid sentía las oraciones que estaba haciendo ese chico desde Barcelona. Así que es muy importante la oración. ¿Es peligrosa la parapsicología? Si es una forma de espiritismo, como grabar psicofonías, y si el demonio puede influenciar a través de los sueños. Hay una corriente del esoterismo que precisamente está intentando explotar los poderes mentales aún desconocidos por las personas, y en ese intento de explotar este recurso también están las energías, y detrás de esa capacitación para desarrollar el cerebro, porque supuestamente lo tenemos desaprovechado, como quienes dicen que solamente usamos un 10% de nuestra capacidad cerebral, lo cual está refutado por estudios científicos. Lo que hay es el desarrollo de las capacidades de la persona, pero en muchos de esos desarrollos de las capacidades hay apertura a espíritus, entonces es peligroso. Y esta corriente se está empezando a promover cada vez más, es decir, hay ciertas capacidades que son de orden natural, y si estas capacidades se producen, no es por la parapsicología, sino es por una intervención del demonio. El caso de esta chica que les he dicho antes es capaz de escuchar una orden mental que yo le he dado, y no es parapsicológico. Entonces, muchas veces en lo aparentemente parapsicológico se mete la presencia del demonio. Lo de grabar psicofonías es espiritismo, como solían hacer antes poniendo un cassette para grabar estas cosas es invocar espíritus. Todo es meterse en el terreno del demonio, pues en parte se trata de controlar, de poder, de querer saber más. Y en cuanto a los sueños, son utilizados tanto por Dios como por el demonio. Las personas que tienen una posesión son muy atormentadas en los sueños. ¿En qué forma se manifiesta el demonio en las casas? En las casas en las que está presente el demonio suele haber olores, insectos, se rompen los electrodomésticos, hay inquietud en las personas que están en ellas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que vayamos los sacerdotes y bendecir la casa. Si la bendición no es suficiente, hay que hacer un exorcismo, que es una bendición específicamente contra el demonio. Si después de hacer varios exorcismos en la casa no es suficiente, hay que celebrar misas en ese lugar. Después de 1 o 2 o un mes de misas, salen los demonios. Normalmente, cuando una persona está poseída, también puede haber manifestaciones externas en las casas. ¿Cómo se diferencia? Cuando esa persona poseída o que experimenta esos fenómenos va a otra casa y en esa otra casa vuelve a experimentar esos fenómenos, quiere decir que el problema lo tiene ella. Cuando esa persona en otro lugar no tiene ningún síntoma, ningún problema, es solo esa casa. Recuerdo una persona que tenía un chalet y en la habitación de arriba dejaban unas sillas en el suelo y a la mañana siguiente aparecían todas de pie. Las volvían a dejar y siempre automáticamente aparecían de pie al día siguiente. Si una persona va a otra casa y vuelve a tener esas manifestaciones, quiere decir que el problema no es la casa. Esa persona necesita un exorcismo, es decir, ser liberada, que puede llevar años. Con un exorcismo solo no alcanza, y hay que recordar que Dios permite la posesión para alcanzar la conversión sincera y verdadera. Mientras esa persona no esté sincera y verdaderamente convertida, no hay liberación. El demonio puede acudir a la estrategia de ocultarse, pero no hay liberación. No me queda claro lo de que Dios permita que el demonio siga poseyendo a la persona a pesar de estársele haciéndole exorcismos. Dios permite que la persona, a pesar de haberse convertido, siga estando poseída porque de ello se sigue un bien. Esa oración, ese testimonio,
puede ser para el bien de quienes la rodean. Para algo Dios quiere que se siga rezando, porque es para el bien de muchas almas y para que nos demos cuenta del valor que tiene. A veces la presencia del demonio en una persona es causa de que muchas otras se conviertan. Si has leído el libro de las almas del purgatorio de María Simma, Dios permitía que las almas del purgatorio se le presentasen a María Simma, es decir, que quien tenía el control no era ella. Es por permisión de Dios, es cuando Dios quiere y lo que Dios permite. ¿La gente que tiene una posesión puede ser santa? Si se convierte, sí. Dios nos juzga de acuerdo a nuestra conciencia. El estado de conciencia no lo puede juzgar nadie, sino solo Dios. Entonces una persona que está poseída pero que no lo ha querido puede ser santa. Pero eso no lo sabemos nosotros. ¿Hay que hablar a los jóvenes del maligno? Sí, claro. En la medida de la capacidad que tengan, pueden comprender esas cosas. A los muy jóvenes no, pero a los adolescentes en la medida de su capacidad y lo entienden muy bien. ¿No es muy provocativo? No. Yo creo que hay que evaluarlo desde la realidad de que el Señor nos ha dado el poder de vencer al demonio. Esa es la realidad. ¿Las personas que han llegado a abortar tienen directa relación con el maligno? Sí, pero no quiere decir que estén poseídas. No se puede decir que todas las personas que hayan abortado estén poseídas. Para que el demonio actúe extraordinariamente se le tienen que abrir puertas directamente. Es mucho peor estar en pecado mortal que tener una posesión, porque el pecado es la pérdida de la gracia de Dios. Al demonio no le interesa poseer. Le interesa que pierdas la gracia de Dios. Si posee, es para destruir, y para destruir la obra de Dios en ti, y arrastrarte al pecado y al mal. Pero no le interesa por ti mismo. Cuando un maleficio se practica sobre una persona que practica la fe, ¿el demonio no tiene poder? En algún caso muy extraordinario puede ser que sí. Conozco a una chica que sí, pero son casos muy extraordinarios. La mayoría de los maleficios no son eficaces. Podríamos decir que un pequeño porcentaje sí lo son, normalmente porque el brujo tiene un pacto de sangre con Satanás, que son los brujos peligrosos que mencioné antes. Una persona de fe que habitualmente practica los sacramentos está protegida y es como una coraza que aunque atravesara el infierno no le pasaría nada. Si no, imagínate, yo estaría superposeído. Quisiera preguntar acerca de la anestesia de guante. Cuando imponen las manos y quedan sin dolor invocando al Señor, ¿está el demonio? Por ejemplo, en el caso de la Madre Teresa en la India, en el hospital imponía las manos y se quitaba el dolor de los enfermos. No está en nuestra capacidad, en nuestra naturaleza, imponer las manos y curar. Yo parto de esta primera premisa. Si una persona impone las manos y cura, puede ser por dos motivos, una causa sobrenatural o preternatural. Interrumpe la persona que pregunta, pero si nuestro cerebro que no conocemos... Continúa el sacerdote, pero eso es porque el demonio se está metiendo ahora con ese tipo de situaciones. Pero por mucho que desarrollemos el cerebro, no está en nuestra naturaleza. Es como volar. Por mucho que me concentre, no está en mis capacidades naturales hacerlo. Si yo levito, puede ser por dos cosas, por un éxtasis, es decir, sobrenatural, o por el demonio, es decir, preternatural. Santa Teresa levitaba. Cuando las cosas no están dentro de nuestro orden natural, queda discernir si es sobrenatural, es decir, que viene de Dios, o si es preternatural, o sea, que viene del demonio. Yo creo que no es habitual tener el poder de sanar a voluntad. En el caso de que se aplique una técnica, ahí ya existe una intención de dominio. Cuando yo quiera, se quitará el dolor. Sin embargo, hay que discernir. Hay un ministerio de sanación que es imponer las manos para curar y para sanar, pero es una oración que yo hago a Dios para que Él, cuando quiera y como Él quiera, actúe.
Estamos en tiempo de guerra en el que el demonio ha sido soltado y se le ha dado poder para torturar al hombre hasta el fin del mundo. El fin del mundo supondrá el triunfo definitivo de Jesús sobre el demonio. Por eso en este mundo vemos el trigo y la cizaña, porque el demonio permanentemente está llevando a cabo su obra que es paralela a la de Dios. Apocalipsis 12:7 dice: irritado el dragón por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra con el resto de su linaje. Entonces estamos en guerra, y el demonio tiene cierto poder en la medida en que nosotros libremente se lo demos. Si nosotros no se lo diéramos, no podría. Si nosotros libremente le abrimos la puerta, sí. En un lugar ha habido problemas. ¿Cómo se puede saber si en ese lugar está el demonio? Porque tú vas a esa casa, haces una bendición y se suspenden los síntomas. Quiere decir que te puedes quedar tranquila. Pero si han sido muy puntuales y ya no ha vuelto a pasar nada, de todos modos te recomiendo que le pidas al sacerdote que bendiga la casa. Y si no se puede acceder, lo ideal es hacerlo en el lugar. ¿Los amarres también se quitan con exorcismos? Toda acción extraordinaria del demonio se quita con un exorcismo que tiene dos partes. Una es para las personas y la otra para los lugares. Entonces toda acción extraordinaria del demonio, infestación, vejación, obsesión y posesión, hay que hacer exorcismos. Es lo mejor no solo para los poseídos, sino para los vejados. Si una persona no puede acceder a un exorcismo, puede hacer oraciones de liberación. El padre Gabriel Amorth tiene un libro de oraciones de liberación. Última pregunta. ¿Qué hay con la homeopatía? La homeopatía es el uso de los productos naturales para obtener beneficios. El problema es que la fundaron los masones. Entonces sucede lo mismo. Muchas veces se hacen conjuros sobre los productos homeopáticos para que sean más efectivos y eso es un peligro. Nota personal. Hay un testimonio de una mujer chilena llamada Karina, cuyo testimonio de posesión está disponible en la plataforma de YouTube. Advierte en contra de la homeopatía como puerta abierta al demonio. Otra nota personal. El padre Chad Ripperger también tiene un libro de oraciones de liberación para laicos. Fin de nota personal. Concluye la charla diciendo: hay que rezar mucho por los sacerdotes que están en esta misión. Oración a San Miguel. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princes militiae celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. 3 Ave Marías por los sacerdotes exorcistas, y también para las personas atribuladas por el demonio, para que se conviertan y sean liberadas. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria purissima, sine labe concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Oeros invincibilis,tus
spruce.